El papel de la mujer saharaui, yo estoy segura, no, creo que lo he dicho en alguna entrevista, sin la acción de la mujer saharaui, el pueblo saharaui probablemente hubiese desaparecido, la lucha del pueblo saharaui hubiese desaparecido, no tengo ninguna duda. Las mujeres que levantan las bombonas de butano en los campamentos de refugiados a 45 grados, eso es resistencia. Las mujeres que salen con la bandera cosida en la avenida de Smara, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental en la Yun, son la resistencia, y las mujeres que estamos aquí luchando contra la violencia institucional y también señalando a España como responsable de lo que nos ha pasado y de lo que nos sigue pasando, también creo que es resistencia. Yo creo que el papel de la mujer saharaui es determinante, desde mi abuela a todas las mujeres, mi abuela en los años 70, que conducía cuando ninguna mujer todavía lo hacía, que trasladaba a mujeres en su propio Land Rover, eso creo que ha marcado la vida de mi madre y de mis tías y también la mía. Creo que se ha subestimado mucho como un pueblo pequeño nace la resistencia, se ve obligado a salir de su propio país y a criarse en los campamentos de refugiados, pero cómo se le ha dado importancia a la formación. Creo que desde la República Árabe Saharaui Democrática y desde el Frente Polisario se ha motivado muchísimo que las personas salgan y tengan formación, y eso creo que también se puede ver ahora mismo como los que estamos y las que estamos en la diáspora tenemos claro cuál es nuestro proyecto, que es la libre autodeterminación del pueblo saharaui, que es volver a nuestra tierra si nos lo permiten, y nosotros vamos a luchar por ello, pero creo que tenemos claro un enfoque desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las personas saharauis, pero también del resto. A mí constantemente me preguntan: ¿cómo vas a ser abogada saharaui y defender a las personas que vienen de Marruecos? Pues porque la realidad de la monarquía marroquí no solo aplasta a mi pueblo, también aplasta al suyo propio, que es a la población marroquí.